Ahora sí me vengo a la entrevista porque está con nosotros el cumpleañero, el doctor Alejandro Severini. ¿Cómo le va, doctor? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. 27 años no se cumplen todos los días, doctor, ¿eh? 28. 28, perfecto. Bueno, ya serán para jugar a la quiniela. Claro. Doctorazo, hay un tema que se habla mucho. Antes que nada, debo contar que nosotros hemos hablado de un tema que salió a la luz por algo que pasó y no habíamos anticipado y lo habíamos hablado un par de semanas antes, que fue el tema del sarampión, ¿no? Exactamente. Nosotros ya le dijimos la peligrosidad que tenía el no cumplir la totalidad de las vacunas, el no respetar lo que ya está programado. Sí. Y acá quedó manifiesto. Sí, en realidad esto no es hacer pronósticos tipo un horóscopo. No, seguro. O sea, uno se basa en lo que está pasando, en lo que Seguro. está pasando en el mundo y lo que nos puede pasar. De la misma manera puede llegar a suceder con cualquier otra enfermedad de estas infectocontagiosas o transmitidas por algún artrópodo, como puede ser el dengue, el chikungunya, el Zika. Pero hoy en día, bueno, están resurgiendo muchas de estas enfermedades justamente porque vamos poniendo cada vez más laxos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando fue la epidemia que hubo de cólera, Sí. que tomó parte de, o sea, Bolivia, Perú, el norte de Argentina, todos nos pusimos locos con el tema de lavarnos las manos, cada vez, no sé. Sí. Y eso es como que uno va elastizando eso. Se relaja. Uno se va relajando, ya no le exige Igual que a con los la hijos. gripe, había la gripe. Exactamente. Todo el mundo Entonces, vivía con el gel por todas partes. Claro. Y es como que uno se va relajando, ¿no? Pasa lo mismo con los temblores, con todas esas cosas. O sea, como consejo, lo que podemos decir a los padres hoy por hoy, respetar el cronograma de vacunación de nuestros hijos. Exactamente, y esto ante la duda frente a un chico que está con un cuadro febril y que puede empezar a tener manchitas, hacer la consulta. Perfecto, muy fundamental. bien. No asustarse, sino hacer las consultas. Doctor, el tema de hoy tiene que ver con la lactancia materna. Sí, a mí me pareció que era un tema, porque es una consulta muy frecuente en el consultorio de los pediatras, ¿no? De los neonatólogos, de los pediatras. Primero porque la industria farmacéutica, la industria alimenticia, digamos, no farmacéutica, ha introducido tantos productos, ahora ya prácticamente se va hasta los 4 años con leches específicas para la edad. Claro. Y entonces es como que el tema de la lactancia materna ha ido quedando de lado. Si uno se pone a hacer un poquito de historia, uno diría que el peor momento de la lactancia materna fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente en Europa no había hombres, en Estados Unidos también pasaba más, y había muchas mujeres que tenían que salir a trabajar aún tempranamente teniendo hijos, y entonces era importante esto de suplementarlo a los chicos porque eran jornadas muy largas de trabajo, cosa que bueno, se fue modificando por supuesto en el tiempo, y después se fueron adquiriendo derechos en relación a la lactancia, ¿no? Y por lo tanto está en la memoria colectiva en esto de que bueno, que la lactancia es algo que tiene que estar, pero no es tan importante como esto de las leches que vienen fortificadas. Claro. Y para el cólico y para que el chico se ría un poquito más, un poquito menos. O sea, realmente la industria tiene una inventiva que es extraordinaria, ¿no? Claro. En ese sentido, y bueno, es justamente porque ellos tienen que vender. Y lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar esto, ¿no? La lactancia materna me parece que es la alimentación fundamental que tiene que tener un bebé para poder crecer sano, ¿no? Y con un bajo costo. O sea, imagínense que para una familia el costo de la leche, más allá de los pañales y todas las demás cosas, implica una parte importante del sueldo. En cambio, si la mamá puede dar una lactancia exclusiva, por lo menos durante los primeros 6 meses, que sería lo ideal, lo más ideal, digamos. Lo ideal sería que tome, no sé, todo lo que pueda hasta los 2 años. Claro. Pero importante esto de los 6 meses. Y bueno, y ahí tenemos que ver mucho los médicos también en esto, ¿no? Es decir, también la industria nos ha marcado a los médicos en esto de que, bueno, no, que es mejor, es más fácil si hago una receta,
de una leche, es menos complicado que hablar quizás 40 minutos o 20 minutos con una mamá para explicarle cómo es este procedimiento de la lactancia materna. También ahí la otra es que digamos, la medicalización del hecho del parto y del nacimiento de un bebé hace de que se hagan procedimientos que no son siempre, a veces son necesarios, pero no siempre. Y la mayoría de las veces diría que no, en donde el bebé es separado de su mamá en la primera hora de vida. Y esta es lo que la Organización Mundial de la Salud llama la hora de oro. O sea, esa hora es fundamental para que el bebé se ponga en contacto con el pecho, empiece a succionar y haga un buen vínculo con su mamá, ¿no? Ahí está un buen punto. Es de los dos lados, el vínculo materno con el bebé y el bebé con su mamá. Si nosotros evitamos de alguna manera, ya sea por cuestiones que son considerables y por otras que no, este bebé no tiene esta hora de oro y entonces, y más si le dan una mamadera, que por ahí cuando van a las nurseries se tiene este miedo de que el bebé va a entrar en hipoglucemia, entonces se le da una mamadera y entonces cuando viene el bebé está satisfecho, no se prende con la misma posibilidad de un bebé que recién nació. Lo que hay que tener en cuenta en esto es que los bebés vienen con una carga extra, por eso pierden peso al principio de su vida. Claro. Porque vienen con una carga extra que les permite este primer tramo en donde solamente adquieren calostro, o sea, toman calostro del pecho. El calostro es una sustancia alimenticia altamente cargada de grasas y de proteínas, que es importante para el bebé, ¿no? Y por aparte porque tiene células vivas, o sea que le dan protección al bebé, a su intestino, empieza a colonizarse su intestino con ciertas bacterias que van a ser importantes para la digestión. Evitarle esto es ya empezar con un problema, ¿no? Claro. Por ahí las mamás lo que plantean, estas cuestiones que tienen que ver con las dudas que le quedan. Claro. Porque no es lo mismo dar una mamadera y ver que se terminó, a ver cuánto le doy de mi pecho. Entonces la primera pregunta que surge es justamente esta, es decir, ¿tengo leche suficiente? ¿Está tomando bien mi bebé? Claro. ¿Cómo me doy cuenta? Claro, y la verdad es que lo que hay que hablar, o sea, tomarse el tiempo, y esto para que también las abuelas, las tías, las vecinas, también ayuden en esto, de que la mejor manera es ver que el bebé se prende bien, que moja los pañales, porque si moja los pañales, de algún lado saca el agua, y el agua sale del pecho, del pecho materno, de la leche. Y si eliminan caca en los primeros días de vida, ¿no es cierto? Ahí hay otras cuestiones que tienen que ver que por ahí se piensa que la teta es un envase que está lleno de leche y que de pronto deja de tener leche. Claro. Y en realidad es una glándula. La glándula tiene, como muestra la imagen, tiene los acinos glandulares, que sería el lugar donde se produce la leche, y esa leche, como se ve en esta imagen, llega hasta un lugar que es cerca de la boca del bebé, pero que está por dentro de la mama, detrás del pezón, que son los senos galactóforos, que es como un tubo que está cubierto por un músculo, y ese tubo con ese músculo lo que hace es contener la leche. Cuando el bebé empieza a hacer las primeras mamadas, abre ese tubo. Primero se produce un estímulo del pezón al cerebro. Ajá. Y el cerebro libera la misma hormona que liberó cuando necesitaba sacar al bebé del útero, que es la oxitocina. La oxitocina hace de que ese músculo que tiene en el pecho se comprima y la leche salga en bastante volumen, ¿no es cierto? Entonces como que en las primeras mamadas del bebé sale bastante leche. Después va a seguir saliendo leche porque es la leche que sigue cayendo desde los acinos glandulares, claro, a través de los tubos que llegan a ese lugar. Por ahí cuando no comprendemos o cuando no podemos digamos, hacer comprender a las familias de esta importancia, es donde se cometen los primeros errores, que son, por ejemplo, esto de cómo lo pongo al bebé, cuál es la posición que debe tener el bebé en el pecho para poder efectuar una lactancia, digamos,
que sea de buena calidad. ¿Es la misma reacción de una madre primeriza a una madre que ya tiene otros hijos? Generalmente ¿Que ya han pasado por esa situación? Sí, sí, o sea, siempre la primeriza va a tener más dudas, primero porque no tiene una experiencia previa, nadie viene con un manual que diga esto es así, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, lo que antes se llamaban las comadronas o este personal que un poco guiaba a la mamá en los lugares donde tenían sus bebés, hizo de que se pierdan estas prácticas, ¿no? Y que se pierdan estas experticias por parte de las mamás, ¿no es cierto? Porque si tenemos en cuenta que la aparición de los sucedáneos de la leche materna tiene más de 50 años, ya pensamos de que hay abuelas que no han tenido quizás una buena lactancia con sus hijos. Seguro. Por otro lado, y por lo tanto transmiten eso a sus nietos, a sus hijas y nietos. Lo que sí es que cuando esto es al revés, cuando las abuelas han tenido una buena experiencia, son más proclives a acompañar mejor la lactancia de sus hijas con sus bebés. ¿La calidad y la característica de la leche es lo mismo de una mujer de 20 años que una de 40? La leche tiene un sistema de producción que es por unas glándulas, o sea que es independientemente de lo que la mamá quiera o pueda. Es decir, se va a producir leche. Tiene que estar realmente muy desnutrida con alguna situación muy especial para que no produzca una leche de buena calidad. De hecho, si la leche esa necesita calcio o alguna otra cosa, la va a sacar de donde sea. Probablemente se la saque de sus propios huesos, pero la leche se va a hacer. O sea, la mayoría de las mamás tienen buena, que es otra de las cosas que traen. No, me dijeron, mi mamá me dijo, o la vecina me dijo que mi leche es clarita, que no sirve. Sí. No siempre la leche tiene el mismo color ni la misma consistencia. A veces que es más amarilla, hay veces que es un poco más clara, más blanca. El calostro es distinto, quizás un poco más mucoso, más transparente. O sea que a medida que el bebé va creciendo, también la leche va cambiando. Ahí sucede otro tema que las mamás les preocupa mucho, y muchas veces los médicos, cuando no estamos anticipados de esto, uno lo va aprendiendo también con el tiempo, porque los varones no damos el pecho y por lo tanto lo tenemos que aprender de los libros o de la experiencia de lo que vamos viviendo, que es lo que se llaman los baches de la lactancia. Ajá. A los 15, 20 días el bebé empieza a succionar más, se pone como más hambriento. Claro. Pero ¿qué pasó? El bebé creció y necesita sacar más leche. De la única manera que puede sacar leche es prendiéndose al pezón. ¿Por qué? Porque al prenderse del pezón estimulan a nivel del cerebro la otra hormona, que es la prolactina, que es la que hace que se produzca la leche en el pecho. Claro. Si la mamá interpreta como que el bebé tiene, digamos, hambre y le pone una mamadera, el bebé no se prende al pecho y por lo tanto no produce ese estímulo y por lo tanto no se produce la bajada de la hormona prolactina y por lo tanto no va a haber leche. Entonces, en vez de tener mejor leche, va a tener más cantidad de leche, va a tener menos cantidad de leche. Por eso es importante que, y esto es un tema que tiene que aclararse, es decir, la lactancia materna es a demanda, o sea, no es ni cada 3 horas ni con 10 minutos. Bien. Yo a la mamá le hago el chiste, ¿usted vio una vaca con un reloj? No. No. Bueno, entonces haga lo mismo que la vaca, es decir, ponga a su bebé las veces que sea necesario. Hay veces que el bebé necesita alimentarse y hay veces que el bebé necesita estar en contacto con la teta, por una cuestión afectiva, Claro. porque tampoco no es solamente una nutrición física lo que provoca la leche, sino que hay una nutrición afectiva, emocional en el bebé. Ya está muy, digamos, comprobado que la alineación de la mirada de la mamá con su bebé en el momento que le da la leche, que es justamente a entre 30 y 35 centímetros entre el ojo de la mamá y el ojo del bebé, este estímulo visual que se produce cuando se alinean las dos miradas hace de que digamos, la interrelación entre neuronas se efectúe con mucha mayor facilidad que cuando no existe esta mirada. O sea que Increíble. Es como que es como si de pronto vinieran, como dirían los políticos, los brotes verdes, así. Sí. O sea, miles de puntitas de neuronas, de células nerviosas, se empiezan a poner en contacto, a interrelacionar, y eso hace de que, de alguna manera,
el intelecto de este bebé sea mucho más potente que otro que no tiene este estímulo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Es tremendo lo que genera el contacto. Claro, Es la base para tener un hijo sano, más allá de las cuestiones genéticas, más allá de las cuestiones ambientales. Lo primero y fundamental es la cuestión afectiva. Esto te va a abrir muchas puertas con tu hijo que a lo largo de toda tu vida se van a ver reflejadas. Es fundamental, ¿no? Doctor, el saca leche. En este estímulo de del pezón y demás, ¿me puede generar la disminución de producción de leche? No, por ahí lo que por ahí se indica el sacaleche, por ahí en las mamás que tienen, por ejemplo, los pezones umbilicados, o sea, invertidos, y que el bebé al principio no puede, por más que abra la boca, que este es otro concepto que hay que tener en cuenta, que muchas veces la mamá trata de ponerlo al bebé en el pecho, y el bebé tiene que buscar el pezón, tiene que sentir el pezón, el olor del pezón, sí, de la leche, y en ese momento abre la boca como si fuera el león de la metro, así. Sí. Cuando abre la boca, ese es el momento de llevarlo hacia el pezón. Pero tiene que ser una maniobra en la cual el bebé sienta que él llega al pezón y no que le es introducido algo, claro, en la boca. Porque si no hace el esquive. Claro. Entonces, si uno le pone cerca, hay un reflejo que tienen todos los recién nacidos, que es el reflejo de búsqueda. Entonces uno le pone por acá el pezón o por acá y el bebé inmediatamente mueve la boca y abre la boca. Cuando abre la boca bien es el momento de colocarlo, porque tiene que tomar toda la areola, no solamente la puntita del pezón, sino toda la areola del pezón, toda la parte roja esa que estamos viendo ahí en la imagen. Para generar todo este ciclo biológico dentro del pecho, dentro del pecho. Claro, exactamente. Entonces eso hace que el bebé pueda succionar bien. Muchas veces la mamá se pone en una posición incómoda y eleva sobre todo el hombro en el cual lo tiene apoyado el bebé y está así. Entonces termina dolorida, contracturada. Todas estas cosas generan, por supuesto, estímulos negativos en la mamá. Claro. O sea, hay estímulos internos, que serían los que la misma mamá genera, y hay estímulos externos. No tenés leche, no, esperá, mirá, tiene mucho hambre, ponelo de nuevo al pecho, ponelo cada 3 horas. Todos estos mensajes externos que hacen que las mamás se confundan y no puedan registrar su percepción con su bebé, porque cada mamá tiene una percepción con su bebé. Qué importante, qué increíble esto de lo que pasa, de lo que no vemos, ¿no? ¿Es real esto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Si la madre renegó, ¿es posible que la criatura termine con un problema de gástrico, con pancita hinchada? ¿Es un mito? ¿Se da? No, bueno, a ver, la mamá y el bebé son una díada que están solamente separados porque se cortó el cordón umbilical, pero todavía son interdependientes y por lo tanto cualquier estímulo emocional en la mamá, el bebé lo registra. Aún en el caso que la mamá salte, baile y la jota, es decir, sí, si la mamá está deprimida, si la mamá está angustiada, si la mamá está enojada, porque hay veces que sucede, o sea, claro, hay mamá que termina muy cansada, porque son bebés muy demandantes, y realmente se cansan, o sea, no es todo, digamos, color de rosas. Hay mamás que realmente unas ve llegar al consultorio, unas ojeras que se le cae la cara, pobres, sí, mujeres. Y bueno, y hay que considerar esto también, ¿no? O sea que, y esto ahí juega un rol muy importante la familia y sobre todo el papá, ¿no es cierto? Claro. En esto de sostener al bebé, de darle los tiempos a la mamá para que pueda descansar, para que pueda tener un tiempo libre. ¿Alguien puede descansar cuando está el bebé? Doc, hay otra situación que tiene que ver con de las temperaturas corporales, lo hablábamos recién, los olores de la madre, sí, la hora de oro. Yo me pongo en el otro lado, que es el de papá. También es una hora de oro para el padre, ¿no? Digo, sin duda. A mí, bueno, yo siempre he compartido una anécdota de lo que me tocó vivir como padre. Digo, es la hora más linda de nuestra vida. Sí, sin duda, sin duda. Yo recomendaba, hace muchos años dejé de hacer neonatología por una cuestión de que uno se va poniendo grande y hay que dejárselo eso a tarea a la gente más joven, que está más entrenada, que tiene más contacto con la neonatología. Pero siempre recomendaba eso, de esta hora en donde yo le decía, díganle que vengan todos los familiares que quieran, pero después de la hora, después en 2 horas.
después que nace el bebé, que esperen 2 horas para recién estar al lado del bebé y hagan como una especie de una cuestión ritual entre papá, mamá, en el caso que el papá exista, por supuesto, sí, eso, y el bebé. Porque esto es fundamental, esto digamos, un papá que presencia un parto no es lo mismo que el papá que no presencia un parto. Un papá que participa activamente del nacimiento de sus hijos no es lo mismo que alguien que lo miró desde afuera, ¿no? O sea, y realmente ahí ponemos muchas barreras los médicos, nos ponemos muy exigentes, que no, que ahora no, que bueno, de lejos, que mirarlo detrás del vidrio. Y hay muchas cosas que no son razonables, que podrían ser mucho más humanas en esto de hacer un parto más humanizado y más contenedor de la familia, ¿no? Doctor, si yo tengo mi hijo, está lactando, son los primeros días y no va de cuerpo, ¿me tengo que preocupar? ¿Tengo que consultarlo inmediatamente? Bueno, ahí uno tendría que ver un poquito esto, es decir, un bebé cuando nace elimina lo que se llama meconio, que lo elimina en el primer día de vida, una caca color petróleo, sea oscura, verde oscura o negra, bien es como que se apega, pegajosa, se pega a la piel del bebé, es difícil sacarla. Y durante los 2, 3, 4 días, el bebé empieza a cambiar, esta caca se pone un poco más verde, más verdosa, más clarita o tirando al amarillo, y puede tener la primera puede ser una deposición el primer día, a los 2 o 3 días puede tener 2 o 3 deposiciones, y quizás hasta los 30 días puede tener variaciones en las deposiciones, puede ser que haga varias veces, por ahí hace una vez. Pero hay una etapa, y esto por ahí es interesante cuando uno se los aclara a los papás, que puede ser una etapa que el bebé deje de hacer caca. Ajá. Y pueden pasar, algunos hablan de 5 días, otros de 8 días, y hay algunos, digamos, autores médicos que dicen que hasta 20 días el bebé puede dejar de hacer caca. Y el bebé está molesto, sí, está con cólico, o sea, no está con cólico, está como haciendo fuerza para hacer caca, pero no hace. Y cuando hace un montón de caca, pero que es normal. Y esto es un fenómeno absolutamente normal y que se desaparece en los primeros meses de vida. Y cuando uno lo anticipa, entonces no hay estas prácticas que es colocarle el tallo de perejil en la cola, o poner un supositorio, o darle té, o darle cosas que pueden ser graves, inclusive para la funcionalidad de un bebé, ¿no? Perfecto. Bueno, Doc, un placer haber compartido con usted en el día de su cumpleaños previo al asado en su casa. Vegetales, está todo vegetales, listo. Obviamente. Sí, es vegetariano. Todas las berenjenas en la parrilla. Y bueno, muy agradecido sobre todo por esta herramienta que le estamos dando a los padres, ¿no? Más allá de la cuestión biológica, de la cuestión médica, hay una cuestión muy linda que te lo aconsejo que lo viva, que es esa primera hora de vida de tu hijo. Es fundamental, no te lo vas a olvidar nunca más. Bueno, Doc. ¿Puedo dar un chivito? Sí. El Hospital de Niños tiene un equipo que está conformado por psicólogas, por estimuladoras motrices, qué sé yo, que tienen una especie de taller en donde trabajan con el tema de la lactancia materna. Justamente el próximo, digo esto para que la gente lo sepa, es el día 26 de abril, ahora va a haber un taller a la mañana, así que bueno, están todas las mamás que tengan dudas o que quieran participar, están invitadas.